Hermanos, amadísimos hermanos en Cristo Jesús, deseo llevar a ustedes su palabra por el amor de Jesús, quien nos amó primero y sin condición, porque es el deseo de Jesucristo que compartamos su evangelio, como nos lo dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Jesucristo nació en un pesebre por medio de su madre, quien es rica en amor y fe por Dios. Ese Dios de Enoc, Jacob y Moisés. María, quien fue madre de Jesucristo, quien fue puesto en ella por el Espíritu de Dios. Hoy celebramos el bautismo del Señor por medio de Juan, su primo, quien labró su camino anunciando el inicio del Evangelio de Jesús. Inicio que fue marcado cuando Jesús vino al río Jordán, donde Juan bautizaba a los creyentes con el agua de ese río, a quienes les exigía el arrepentimiento de sus pecados para prepararse para la venida del Mesías, quien nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Un día, Jesús caminó a donde estaba Juan bautizando. Cuando vio a Jesús, de inmediato lo reconoció y expresó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, más o menos a la edad de 30 años. Jesús quiso ser bautizado por Juan para cumplir toda justicia, identificarse con la humanidad pecadora, validar el ministerio de Juan como precursor del Mesías y dar ejemplo de obediencia, humildad y el inicio de su evangelio en el mundo, abriendo el camino para que todos lo sigamos hacia la santidad. Jesucristo quiso ponerse en la fila de los pecadores para unirse a nosotros que somos pecadores, asumiendo nuestra condición para salvarnos y mostrarnos que Dios no está lejos, sino muy cerca, a nuestro alcance. Hermanos, celebremos el bautismo de nuestro Señor Jesús, porque con su bautismo marcó el inicio de su ministerio en el mundo. Ministerio por medio del cual Cristo nos enseñó el camino para nuestra salvación. Llenemos nuestro corazón con el amor del Señor y preparémonos para la primera lectura de hoy, del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4 y versículos 6 y 7. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no aclamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación,
Te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos
al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. Te alabamos, Señor. Segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34 al 38. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio del libro de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el tiempo de Jesús y por supuesto antes de su venida al mundo, no habían vehículos, aviones o informática e inteligencia artificial. Hoy muchos sueñan con viajar a otro planeta parecido a la Tierra, viaje que permitiría a los afortunados viajeros quedarse ahí para comenzar un pueblo nuevo en dicho planeta. Soñar viajando a la velocidad de la luz,
Soñar que un grupo de humanos coloniza un planeta tan lejano de la Tierra, tan lejano que es necesario medir esa distancia en años luz para crear un nuevo pueblo, una nueva raza más inteligente y con mejores cualidades físicas. Pensar, soñar y jugar a ser Dios. Jesucristo dijo: y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Dios, por medio de Isaías, capítulo 65, versículo 17, dice: yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y el pasado no se volverá a recordar más, ni vendrá más a la memoria. Hermanos, Dios tiene un plan para nosotros en el mundo. Dios ya tiene el arquitecto que construirá su nuevo pueblo, Jesucristo, quien es el mismo Dios quien estuvo entre nosotros, el arquitecto que volverá para construir ese pueblo hermoso donde reine la paz, la alegría, la hermandad, la generosidad y la misericordia por medio del amor de Jesucristo, por medio del amor de ese mismo Dios. Viajar años luz a través del universo para construir un nuevo pueblo, pueblo donde esos hombres y mujeres tengan que vivir con cascos que les permitan sobrevivir afuera de sus pequeños edificios que no serán casas, sino prisiones climatizadas. ¿Por qué arriesgar tanto para dejar la comodidad de nuestro paraíso, nuestro planeta, donde tenemos una atmósfera que nos calienta y nos protege del sol? La tierra que nos provee de oxígeno, agua y comida para vivir sin preocupación alguna. Soñar, jugar a ser Dios, es cosa que el mismo Creador nos ha permitido porque Dios existe en nosotros por medio de su Espíritu. Soñar y jugar a ser Dios es posible porque el Creador nos ha dado un poquito de su inteligencia para que pensemos y diseñemos tecnología que nos permita prolongar la vida de nuestro planeta, evitando su contaminación. Antes de pensar dejar nuestro planeta, nuestro hogar, para buscar otro en el infinito universo, debemos pensar y crear la manera de cómo conservar nuestro mundo. Hermanos, amemos a Cristo Jesús nuestro Salvador y amémonos unos a otros como Él quiere que nos amemos. Y preparémonos para su regreso, para poder ser parte de ese pueblo hermoso que Él construirá. Celebremos su bautizo por medio de Juan, su primo, Juan el Bautista, y abramos nuestro corazón para recibir el Espíritu de Dios, entendiendo que necesitamos vivir más nuestra vida espiritual para acercarnos a Él. Disfrutemos el amor que Jesús nos trajo como el regalo más hermoso que Dios ha permitido que tengamos en nuestro corazón. Amén, hermanos.